especial. Queremos invitarle de parte de Casa de Reconciliación a nuestro próximo taller para matrimonios. Así que si usted no ha asistido, usted tiene que llamar al número que aparece en la publicidad o contactarnos también por nuestras redes sociales para pedir información. Ya próximamente les estaremos notificando el día, la hora, pero mientras tanto usted llame para pedir información, para registrarlo en nuestra lista. Usted tiene que apuntarse para nosotros tenerles allí registrado y ya próximamente estaremos anunciando el día y la hora de nuestro próximo taller para matrimonios. Y si usted ya asistió, pues también es necesario que vuelva a tomarlo, porque el Padre todo el tiempo nos está dando algo nuevo, nos da palabra fresca para este tiempo. Y pues puede invitar a todo aquel que usted desee, bien que sea soltero, divorciado, viudo, no sabemos si el Señor quiere poner otra persona, quiere añadir al compañero de estas personas. Muy bien, esta semana, así como empezamos el día de ayer, estamos hablando acerca del pacto. Y ayer estuvimos viendo acerca de los principios del pacto. Y vimos que en el idioma hebreo, la palabra para pacto es berit. Sí, y entonces esto tiene una simbología, hace referencia a una promesa, hace referencia a un compromiso entre dos personas o entre una persona de rango mayor con una de rango inferior, ¿verdad? Y vemos que en las Escrituras es nuestro Padre quien hace pacto con los hombres de Dios, es decir, con nosotros. Nosotros podemos hacer votos, pero no pactos. Él es el que establece el pacto y nosotros nos sujetamos a ese pacto. Nosotros podemos hacer votos con nuestro amado, podemos hacer incluso pactos entre hombres, o sea, de un mismo rango. Pero en las Escrituras vemos cómo Abraham, cómo nuestro Abba hizo pacto con Abraham, hizo con Noé, hizo con hombres de Dios. Y también vemos cómo entre los mismos hombres hicieron pacto. Pero el hombre no hace pactos con Dios, sino que Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo su poder, su señorío, es el que hace pactos con nosotros. Y quiero empezar la tarde de hoy recordando que ayer estuvimos hablando acerca de los principios del pacto. Y hoy quiero empezar leyendo, que usted me acompañe, en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Yo voy a estar compartiendo acerca del pacto y las generaciones. Y dice así: reconoce por tanto que el Señor tu Elohim es el Elohim verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Aquí vemos bien que cuando nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Elohim hace un pacto con un hombre de Dios, lo hace también con sus generaciones. Eso es lo que voy a estarles compartiendo el día de hoy. Es por eso que vemos que aquí en Devarim dice su pacto, cumple su pacto generación tras generación. Y podemos ver que desde el libro de Bereshit, desde el capítulo 1, nuestro Padre siempre estuvo buscando hombres que pudiesen, con quien Él pudiese hacer un pacto. Pero no solo para bendecir a ese hombre, sino para bendecir su casa, para bendecir a su esposa, para bendecir a sus hijos, a los hijos después de sus hijos y a los hijos de los hijos después de sus hijos. Es decir, Él busca establecer un pacto con un hombre de Dios que donde Él pueda postergar el pacto. De hecho, Él hizo un pacto muy hermoso con su pueblo, un pacto sempiterno, ¿verdad? Con el pueblo que Él escogió, con el pueblo de Israel.
Y dice aquí, y es lo que quiero enfatizar de este versículo, es que Él no hace pactos con cualquiera. Él no establece pactos, compromisos, promesas con cualquier varón de Dios. Él establece pacto con los que le aman y obedecen sus mandamientos. Y aquí quiero hacerles referencia al libro de Shemot, capítulo 20, donde Él entrega, ¿verdad?, lo que hemos conocido como los 10 mandatos, que ya sabemos que hay muchísimos más, ¿verdad? Pero vemos cómo Él, allí uno de esos mandatos que Él da es que su pueblo le ame a Él por encima de cualquier cosa. Le dice que no se haga imagen, le dice al hombre, le dice al pueblo escogido por Él que no se haga imágenes ni de nada de lo que está arriba, ni de lo que está abajo de la tierra, ni de lo que está en la tierra, que solamente debe adorarle a Él. Debemos adorarle a nuestro Elohim, Yahvé. Entonces, establece aquí en el libro de Devarim que su pacto es de generación tras generación para aquellos con que muestran un fiel amor a Él. O sea, quienes le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, si hacemos referencia al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, vemos que allí dice que quienes le aman guardan sus mandamientos. Es decir, pensar que como hemos creído durante mucho tiempo o como han creído otras culturas, que amar a Dios es solamente con un amor terrenal, con un amor humano, que yo puedo decir, ay, es que yo amo a mi Señor, es que yo amo a mi Dios. Un amor emocional, un amor que viene del hombre, un amor que viene del alma. En las Escrituras, a lo largo de todos los libros, vemos que quien ama realmente guarda también sus mandatos, oye su voz y guarda sus mandatos. Así lo dice el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5, dice que por cuanto Abraham oyó su voz y guardó sus mandamientos. Entonces, nuestro Padre siempre ha buscado un varón de Él que le ame y que guarde sus mandatos. No que sea perfecto, pero sí que busque alcanzar perfección. Vemos grandes hombres de Dios como fueron fieles a Él y el Señor cumplió lo que hizo con ellos de generación tras generación. Entonces el Padre busca un varón de Dios, que pueda postergar, que pueda fructificar y multiplicar la simiente de Él que viene a través de su palabra en otras generaciones. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Shemot, capítulo 34, versículo 7, o el libro del Éxodo. Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca los deja sin castigo, pues por la falta de los padres pide cuentas a sus hijos y nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Y quise leer esta versión porque, nos da una visión más amplia de la versión que estamos acostumbrados a leer. Que Él mantiene su bondad, que Él mantiene su benevolencia hasta 1000 generaciones y que soporta la falta, la rebeldía, el pecado, pero que no deja sin castigo por la falta de los padres, pide cuenta a los hijos, a los nietos y también dice aquí hasta la tercera y cuarta generación, es decir, bisnietos y tataranietos. Entonces, vemos cómo el amor de Dios, ese amor a Javá, se posterga hasta 1000 generaciones, pero vemos también cómo Él castiga, porque muchos han creído, ¿verdad? Pero cuando nosotros buscamos en las Escrituras, vemos que uno de los atributos de nuestro Padre es que Él es el Dios que castiga, el Dios Naká. Y vemos también que así como nosotros castigamos a nuestros hijos o corregimos a nuestros hijos, cuando se portan mal, Él también nos corrige a nosotros. Dice las Escrituras que a quien Él ama, Él corrige. Bendito Dios,
por ese amor infinito que Él tiene para con nosotros y para con nuestras generaciones. Y esta enseñanza, haciendo aquí un paréntesis, es o va dirigido para aquellos que están viendo y que verán luego esta transmisión, esta enseñanza, que tienen días, semanas, meses, años orando por sus generaciones, orando por sus hijos. Usted ha creído que solamente puede hacer algo mínimo, pero déjeme decirle que si usted se mantiene fiel, oyendo la voz, guardando y poniendo por obra lo que nuestro Abba nos dice, sus generaciones van a entrar en ese pacto que nuestro Abba hizo con nuestros patriarcas y que también nosotros, por ser descendencia de nuestros patriarcas, también entramos y ellos entrarán con nosotros a disfrutar de los beneficios del pacto. Mire, entonces el Padre siempre estuvo buscando un varón que pudiera reproducir su simiente. Es por eso que vemos en el primer capítulo del libro de Bereshit o Génesis, que Él cuando crea a Adán o cuando crea al varón, ¿verdad? Crea varón y hembra en Ejad, o sea, los hace uno. Estaban contenidos ambos en uno solo. Pero luego vemos como en el capítulo 2, cuando Adán le pone nombre a los animales, se vio que para él no había ayuda idónea, no había con quién reproducirse. Y vemos versículos más adelante como nuestro Abba lo somete a un sueño profundo y saca de él una mujer, una ayuda idónea para él. Y esto lo hizo para que el varón pudiera reproducirse, para que el varón pudiera reproducir la simiente que llevaba dentro de él. La simiente de Dios, pero yo quiero decirle algo, varón y varona del reino. Si usted había estado desalineado, usted tiene que alinearse a lo que está escrito y a lo que dice la voz de nuestro Padre. Porque todo aquello que nosotros estamos recibiendo, simiente, cera, tiene que ver también con semen, con semilla, es algo que se planta. Y hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo que hemos estudiado en Casa de Reconciliación que la simiente se engendra a través de la enseñanza. Y también el apóstol Pablo dice en sus cartas que él les ha hecho hijos, los ha engendrado por medio del evangelio. Entonces, y entendiendo evangelio como Torá, recordemos que en ese tiempo no existía la Biblia que tenemos ahora, la Biblia actual, que está dividida en Antiguo y Renovado o Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, pero en ese tiempo ellos solo tenían Torá. Y el apóstol Pablo dice que ellos los engendra a través del evangelio, es decir, a través de la Torá. Entonces quiero hacerle reflexionar, quiero que usted reflexione, ¿qué enseñanza usted está escuchando? ¿Enseñanza alineada a la Torá o está escuchando enseñanza alineada solamente a costumbres, a tradiciones babilónicas, grecorromanas o totalmente desalineadas a la Escritura? Porque recuerde que eso de lo que usted se esté alimentando, de eso es lo que usted va a reproducir. Entonces, el Señor, nuestro Abba, siempre buscó un varón para que pudiera reproducir su simiente. Entonces, cuando se dio cuenta que no había ayuda idónea para ese primer varón, entonces separó para que varón y varona pudieran reproducir a imagen y semejanza del Altísimo. Vemos cómo escogió a Adán, ¿verdad? Nombres que adquirieron después de la caída, pero vemos cómo, bueno, Eva, que fue realmente el nombre que se le dio después incluso de la caída, vemos cómo ellos reprodujeron simiente, pero ya una simiente corrompida que se filtró por la línea de Caín. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Abel. Luego dicen las escrituras que Adán volvió a Eva y allí salió su tercer hijo. Y así vemos también
cómo llegamos hasta donde se menciona Noé. Y vemos que Noé con su esposa reciben un pacto. Vemos cómo Abraham y Sarai reciben un pacto, ¿verdad? Entonces el Señor agarra un varón, una varona para que reproduzcan su simiente, saca de su contexto, de su hábitat, para que ellos puedan fructificar y multiplicarse. Y de allí establece un pacto con ellos. Vamos a ver esto en la Torá. Vamos al libro de Bereshit o Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice así: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en Dios. Entonces dice este texto que Noé habla este relato de Noé y su familia, y dice que Noé era un hombre justo. Nosotros sabemos que justo es aquel que cumple Torá, es aquel que guarda y que pone por obra lo que nuestro Padre dejó en las Escrituras. Y dice que era la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y que anduvo en íntima comunión con Dios. Dice también el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 18, pero confirmaré mi pacto, así que entren en la barca tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. Entonces, vemos en el versículo anterior, en el versículo 9, vemos cómo se dice que el que era justo era Noé. No se dice que era justo ni la esposa ni los hijos, sino que Noé era un hombre justo y que era el único intachable y que anduvo en íntima comunión con Dios. Entonces, este varón cumplía, agradaba el corazón de Dios. Y vemos cómo a razón de su justicia, cómo a razón de guardar y poner por obra lo que había aprendido nuestro Elohim, de nuestro Abba, vemos cómo eso permitió que su familia también entrara en el arca. Así lo dice el versículo 18. Dice: confirmaré mi pacto contigo. Entren en la barca tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. Es decir, mi amada hermana, mi amado hermano, vemos aquí claramente cómo a causa de la justicia de un hombre de Dios, su esposa, sus hijos y sus nueras entran en el arca. Son salvados del desastre y del castigo que estaba por acontecer a la humanidad. Y vemos que es a razón de la justicia de Noé. Yo espero que en el nombre de Yeshua hoy, cuando el juicio del Eterno está desatado sobre las naciones de la tierra, Él pueda decir de alguno de nosotros que por cuanto nosotros somos justos, entonces nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia será salva. Sí, que nosotros seamos hallados haciendo lo que nos toca hacer. Y a causa de esa fidelidad, a causa de ese pacto que Dios tiene para con una sola persona, puede afectar el resto. ¿Qué tal si usted es ese justo en su nación? ¿Qué tal si usted es ese justo en esta nación del Ecuador? ¿Qué tal si usted es la justa en la nación de España? ¿Qué tal si usted es esa persona intachable, escogida de la casa de su padre, para que el Señor pueda establecer un pacto con usted, un pacto de salvación? Vemos también que dice el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Yahvé a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Que así pueda decir el Padre de cada uno de nosotros. Que pueda decir, déjeme ver,
del hermano Guillermo allá en España, que pueda decir el Señor: entra tú y tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Que pueda decir también de nuestra hermana Patricia, de nuestra hermana Rocío, de todos los que están viendo esta transmisión, que pueda decir que tú eres justo, que usted es justo, y a causa de su justicia, entonces entra en el arca de salvación usted, su casa, su esposo, sus hijos, sus padres, hasta su propia nación. Y dice: justo en esta generación. ¿Será que el Padre encontrará un justo, una justa en esta generación? Esperemos que sí. Mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Mire, los saca de ese entorno de perversión. Por eso yo estoy segura que sé que mi Padre, a muchos de los que puedan estarme escuchando y a los que escucharán luego, les sacará aún de su entorno para establecer un pacto, para establecer fructificación y multiplicación dentro de un territorio apartado, para que pueda reproducir, para que pueda multiplicar la simiente del Abba. Entonces le dijo, luego que establece el pacto, los bendice. Dice aquí: bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Asimismo, el Abba, ¿verdad?, nos está diciendo hoy, porque esta palabra fue para un tiempo pasado, pero también es para este tiempo presente y será para un tiempo futuro. El Señor está buscando en todas las naciones ese justo, que esté escuchando su voz, que esté guardando preceptos, mandatos, estatutos, que esté poniendo por obra. Y entonces el Señor dice: ahí establezco un pacto. Allí está el justo de esta generación. Allí está el justo de esta nación. A causa de ese justo, entonces yo tengo que, por amor a él, yo tengo que cumplir el pacto que hice con sus padres, el pacto que hice con los patriarcas, y luego le junta para que fructifique, y luego le une para que comience a multiplicar eso que está contenido en sus lomos. Yo declaro en el nombre de Yeshua que toda esa palabra, todo ese propósito, ese pacto que Dios hizo con usted, hoy en el nombre de Yeshua es activado para que usted comience con esa matriz reproductora a dar a luz a la simiente del Santo, a la simiente del Eterno, a esa generación que se va a levantar con radicalidad a no negociar las normas, los preceptos, los estatutos de nuestro Abba. Porque está llegando un tiempo donde el hombre está colmando la paciencia. Así que usted, ¿qué está viendo en sus hijos? ¿Qué está viendo en sus sobrinos, en sus nietos? ¿Qué está viendo en sus generaciones? Quizás aún hasta entre sus hermanos más jóvenes, entre esos hermanos a nosotros, ¿qué está viendo? Está viendo perversión, está viendo inmoralidad, pero usted ocúpese de ser ese justo. Usted no tenga los ojos en el pecado, usted ponga los ojos en ese que hizo un pacto con usted. Mire lo que dice el libro de Bereshit, capítulo 12, versículo 1. Pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vemos aquí cómo el Señor vuelve a llamar a otro varón. ¿Por qué? Porque Él de generación en generación está buscando a uno. ¿Será que en su casa hay uno que pueda ser justo? ¿Será que en su casa
está esa simiente que el Padre le dijo a nuestros patriarcas que de sus lomos saldrían reyes de las naciones de la tierra. Pero para que de nuestros lomos pueda salir reyes de naciones, nosotros tenemos que hacer algo. Las generaciones anteriores tuvieron que pagar un precio. Quizás ese precio sea negarse y privarse de todo lo que el mundo puede ofrecer, porque quizás para muchos eso es un deleite y hay cosas que también en el mundo natural le pueden costar, ¿verdad? Pero sacrificios también puede ser alabanza, adoración, oración, intercesión. También es que usted tenga los ojos puestos en lo que ha de venir como Abraham. Porque cuando usted lee la historia de Abraham, usted se da cuenta, y así lo dicen también en el pacto renovado, dice cómo Abraham, a causa de su emuná, a causa de su obediencia, generaciones entraron en ese bendito pacto que el Eterno hizo con él. Mire, y le dice que salga de su tierra, que salga de su parentela, que salga de la casa de su padre. Entonces el Señor separa a ese varón que vemos, como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9, que está buscando a ese justo de esa generación que le ame y que guarde sus mandatos. Lo saca de su tierra, lo saca de su parentela y lo lleva a una nueva tierra, para unirlo o para comenzar a fructificar lo que él ya comenzó a hacer. Recordemos que el proceso en nuestro Padre Dios es crear, hacer y formar. Entonces él tiene que sacar a Abraham. Recordemos que aquí es Abraham, no Abraham. Todavía no le había cambiado el nombre, porque él tenía que sacarlo de donde él estaba, él tenía que sacarlo de su comodidad, él tenía que sacarlo de su entorno, tenía que sacarlo aún de su entorno familiar. Por eso le dice, deja aún a tu parentela, porque habían cosas que Laba tenía que deslastrar de él, tenía que quitar, tenía que podar. Habían cosas de la familia de Abraham que no estaban bien, y él, para poder establecer una nueva simiente, él tenía que sacarlo de lo que para él era común, de lo que para él era conocido, de lo que quizás aún para él estaba bien. Él lo saca aún de la tierra y lo envía a una tierra que le iba a mostrar. Versículos más adelante dice que él dejó a Ur de los caldeos para irse a Canaán. Y mire lo que dice el libro de Bereshit, capítulo 15, versículos 18 al 21. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas. Entonces, vemos aquí cómo a causa de la obediencia de este varón, de Abraham, el Eterno hace un pacto con él. Pero ¿quién iba a recibir los beneficios del pacto? Lea bien, dice: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates. Y ayer escuchábamos en la enseñanza que aún el pueblo de Israel no ha alcanzado todo este territorio. Es decir, que la descendencia de Abraham va a poseer todas esas tierras que aún no han sido abarcadas. Vemos cómo los beneficios del pacto eran o son
para la descendencia de Abraham. ¿Y quién es esa descendencia? Sigamos. Entonces, vemos aquí cómo dice a tu descendencia, pero recordemos que Abraham, cuando salió de allí, dice la Escritura, déjeme buscarle, dice que él salió con su esposa, pero dice que su esposa era estéril. Ya le voy a buscar. Dice en el versículo 11, capítulo 30, dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y versículo 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lob, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Luego allí, cuando ellos salen, el padre les hace pacto con él, de darle a la descendencia de Abraham un hijo. Pero dice acá que él le dijo, pero ¿cómo he de heredar si mi esposa es estéril? Bueno, y allí pasa él un proceso donde nuestro Abba dice en versículos más adelante que él cambia el nombre de Abraham por Abraham y el nombre de Sarai por Sara. Y cuando nosotros vemos esto en el hebreo, le introducen los nombres de ambos la letra Hei. Les introduce la letra Hei. Estoy por el versículo 16. Y mire lo que le dice Abraham, lo que le dice el padre a Abraham, le dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer la llamarás, no la llamarás Sarai, mas será Sara su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Es decir, cuando el Señor introduce esta letra Hei en el nombre de Abraham y en el nombre de Sarai, entonces ya Abraham no se llama Abraham, sino Abraham. Y Sarai ya no se llama Sarai, sino Sara. Y terminando en la letra Hei, que es la letra H. ¿Verdad? Vemos aquí cómo el Señor introduce su gracia, introduce su favor, introduce la revelación. Y esta letra Hei tipifica el hebreo más antiguo, un hombre con las manos levantadas. Nosotros vemos también que otro significado tiene de la revelación, del soplo de vida. Es decir, el soplo de él en ellos dos para que fructificaran y en esa imagen y esa Padre en ellos fuese la que se reprodujera y fuese la descendencia de Abraham y de Sara quienes poseyeran la tierra de sus enemigos. ¿Verdad? Qué hermoso esto. Vemos aquí cómo el Señor busca un varón, pero quiero detenerme aquí en la historia de Abraham y de Sara, cuando Él pone de su carácter, cuando Él pone de su gracia, cuando Él sopla y le da esa impartición del Espíritu del Padre sobre ellos para que puedan reproducir la simiente santa, la simiente escogida. Vemos que no antes Sara no tuvo hijo, solo después que la gracia y el favor de Dios se manifiesta en ellos a través de este cambio que hizo en los nombres de ellos. Entonces es a partir de allí cuando ellos pueden concebir. Es a partir de allí cuando ellos pueden tener hijos, pueden fructificar. Y vemos también cómo el pacto que hizo con Abraham se ratifica en Isaac,
y cómo se ratifica en Jacob o en Israel. ¿Y quién es Israel? Ahí le dejo esa pregunta. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 25. Dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Vosotros quiénes? ¿A quién se está refiriendo este texto del libro de los Hechos? Que dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Ese pacto que Dios hizo con Abraham era de la simiente de él, era de todo lo que iba a salir de sus lomos. De sus lomos salió Isaac, de Isaac salió Jacob, que más tarde se llamaría y se llama Israel. Entonces, ese pacto, veamos que él le dijo en Génesis capítulo 12, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Vemos cómo el Señor busca un hombre para que reproduzca con una mujer de él, llena de su gracia, llena de su revelación, para que reproduzca esa simiente que está contenida en los lomos y sea alcanzado de una generación a otra generación. Quiero preguntarle, ¿quién es Israel en este tiempo? Miremos también el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 4 al 5, dice: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino el Mashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos claramente que dice que son los israelitas, ¿verdad? La adopción, la gloria, el pacto. Ayer estuvimos viendo, el día en la enseñanza de Shabbat, en la enseñanza de las 9 de la mañana, nuestra identidad. Estuvimos viendo esa identidad que daba respuesta a una crisis de orfandad. Y si a usted le quedó claro, usted sabe para quién es esta promesa. Aquí dice que para los israelitas es el pacto. ¿Cuál pacto? Que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero si usted tiene familia y usted sabe que es israelita, entonces esta promesa, este pacto también es con usted. Es un pacto que a través del Mashiach nosotros nos empoderamos, nosotros echamos mano de todo eso, porque es a través de la emuná, del Mashiach, que nosotros tenemos acceso al pacto. Es a través de esa obra poderosa que hizo nuestro amado Redentor que nosotros tenemos acceso a las promesas que están en ese pacto. Mire que el libro de Shemot, capítulo 19, versículo 5, o el libro de Éxodo, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. ¿A quién? A nuestro Padre. Porque si nosotros oímos y guardamos el pacto que Él hizo con nuestros patriarcas, entonces nosotros seremos especial tesoro sobre todos los pueblos, porque de nuestro Abba es toda la tierra. Ya finalizando el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Mashiach. Gloria al Eterno. Gloria a Dios, porque esa simiente es el Mesías. ¿Qué le quiero decir? Que si usted cree en el Mesías, que si usted cree en el Santo de Israel, que si usted cree en Yeshua, entonces usted forma parte, tiene acceso a ese pacto, a esa herencia hermosa. Dice aquí que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Imagínense que este pacto es hecho con Dios. Este pacto es hecho con el Supremo, con el Omnipotente, con el Todopoderoso, con el Omnisciente, con el Omnipresente, con el que vive para siempre, con el Eterno. Y Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que dice es, y aún por amor a su nombre, Él lo cumple. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cuál es la incredulidad? ¿Qué le dijo el Padre a sus generaciones anteriores? ¿Qué le dijo? Que sobre usted reposaba un manto de Zabulón. Entonces, porque ahorita no vea las cuentas con muchos ceros, no quiere decir que eso no sea cierto. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué le dijo el Señor? Que usted y su casa iban a servirle, que usted y todas sus generaciones le iban a servir. ¿Qué le dijo? Que usted tenía un apóstol, que usted tenía un profeta, que usted tenía un evangelista, un pastor en su casa. Entonces créalo. Ah, no, pero es que mi hijo ahorita llega con tragos, está en música del mundo. Usted crea, usted persevere, usted permanezca en ese pacto que Dios ha hecho con usted. ¿Qué le ha prometido Dios? Este es el tiempo donde los hombres o donde los varones y las varonas de Dios tenemos que pararnos con determinación y traer ahora a la memoria todo pacto, toda promesa que el Eterno ha dicho de nuestros hijos. Que porque ahorita sus ojos naturales no lo estén viendo, no quiere decir que no se van a cumplir. Recuerde que si lo dijo el Eterno, lo dijo el Omnisciente, el Omnipresente, el Todopoderoso, el que vive y reina para siempre, entonces eso ha de hacerse. Que mientras usted se pare en ese pacto, usted sepa que es israelita, usted escuche la voz, guarde preceptos, guarde mandatos, guarde estatutos, eso se va a cumplir porque se va a cumplir. Y dice también el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 23, no trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor y sus hijos también serán bendecidos. Esto es, esta palabra sabemos que hace una referencia al Olam Abba, pero nosotros en el nombre de Yeshua, como parte de esa descendencia de Abraham que creyó, que cree y que creerá en Yeshua HaMashiach, nosotros hacemos parte, tomamos posesión de esa herencia, de ese pacto que a través de los lomos de Abraham nosotros también somos coherederos de la gracia, que a través de esa obra redentora que hizo Yeshua, nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y nuestros bisnietos y nuestros tataranietos hasta 1000 generaciones, todas nuestras generaciones en adelante les servirán al Eterno, serán benditos porque nosotros no hemos dado a luz para maldición, sino para bendición, porque somos hijos del Eterno, porque formamos parte de ese pacto que Dios hizo en Abraham. Así que si usted ha estado clamando, ha estado orando, ha estado gimiendo, ha estado llorando
por esas promesas, por sus generaciones, déjeme decirle que esta es la hora donde usted tiene que definir cuál es su identidad, y que si usted forma parte de ese pueblo de Israel, de ese pueblo santo que el Señor no se olvida ni se olvidará jamás, ¿acaso también no dice la Escritura que no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan? A ver, ¿qué pasa, madre? A ver, ¿qué pasa, padre? Este es un tiempo para pararnos y hacer uso de este pacto, hacer uso de esta promesa. Cuando vengan los tiempos de dificultad, cuando vengan los tiempos de incredulidad, entonces recuerde que es israelita, recuerde que es hijo del Todopoderoso, recuerde que aunque usted ahorita no esté viendo lo que le prometió, hay algo que ha de cumplirse, que si nuestro Padre le dijo, eso ha de cumplirse. No es hijo de hombre para arrepentir, ni hijo de hombre para mentir, sino para cumplir todo lo que dijo de nuestras generaciones. Y nosotros somos benditos en Abraham. Nosotros somos benditos gracias a esa obra que hizo Yeshua HaMashiach. Hoy quiero darle las gracias a nuestro amado Abba. Quiero darle las gracias, Señor, porque nos hiciste parte del pueblo de Abraham, porque nos hiciste parte, Señor, de su simiente. Hoy te damos gracias, Señor, por esa obra redentora de Yeshua HaMashiach. Y también queremos darte gracias porque tú nos revelaste a tu Hijo, y tu Hijo todos los días nos revela quién eres tú. Nos revela nuestra identidad y te damos gracias, Señor. Sabemos que en ti estamos seguros, y que así como le dijiste a Abraham que tú eras su escudo, que tú eras su galardón, así decimos nosotros, porque nosotros también hemos creído en el Santo de Israel. Nosotros sabemos que el que guarda a Israel no duerme ni se adormitará jamás, y tampoco se dormirá para velar y cuidar por nuestra descendencia, por nuestras generaciones. Te damos gracias, Abba, y que toda la gloria sea para exaltar tu nombre. Amén. Con esto era lo que quería compartirles la tarde de hoy. Espero que todas aquellas madres que han estado clamando, que han estado velando para que sus hijos, sus generaciones formen parte, usted oiga la voz, guarde mandatos, cumpla mandatos y recuerde el pacto que Dios hizo con su pueblo, con Israel. Y si usted sabe cuál es su identidad, cuál es el miedo, cuál es el temor, que sus ojos no lo vean ahorita no quiere decir que no ha de cumplirse. Así que un abrazo fuerte, familia del reino, familia de Casa de Reconciliación. Les amamos, les bendecimos. Que el Todopoderoso esté con usted, esté con sus generaciones. Que usted determine hoy seguir adelante. Que usted determine hoy hacer uso de ese pacto, hacer uso de esa revelación. Que pueda caminar, que pueda avanzar, sabiendo que si usted es Israel, usted es bendito, forma parte de esa bendición que se le dio a Abraham. Y bueno, querida familia, no me queda más que invitarles al taller que estamos próximos por compartir con todos aquellos que deseen crecer en la vida matrimonial, que decidan crecer en esa relación de pareja, aun si usted es soltero, divorciado, viudo, qué sé yo, si usted aún está con vida, bueno, es tiempo de que usted se forme para que instruya a sus generaciones. Recuerde que el Señor bendice y es benevolente para con 1000 generaciones. Nos conviene cumplir esa parte de mandatos donde Él dijo que escribiéramos en los postes de la casa, que le dijéramos y les enseñáramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, porque sabemos que en el creer en el Mesías y conocer la Torá, tener del Ruach de nuestro Abba, entonces vamos a ser bendecidos. Nosotros dejamos un legado y la misión de Casa de Reconciliación es instruir, es enseñar con los principios, es enseñarles y a usted poner un abrazo. Les queremos muchísimo. Pregunten por nuestra red de información acerca de este taller. Ya en próximo tiempo, usted
contáctese con nosotros para registrarlo en nuestras listas. Así que un abrazo